Ahora, ¿por qué creen que es importante estudiar la talla baja? O sea, ¿de dónde surgió la inquietud de hacer gráficas de crecimiento, ver cuánto debía de crecer un niño, cómo debía de crecer y qué significaba que tuviera una estatura menor o una estatura alta? ¿Sí? En resumen, resulta que el crecimiento de los niños es un espejo de la sociedad, ¿sí? Es un indicador de salud. Nos va a permitir saber qué tan bien está una población, una sociedad, en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a nivel cultural, en cuanto a nivel de estabilidad emocional, ¿sí? Es un reflejo completo de todas las situaciones en las que estamos viviendo. Una forma de saber si un niño es saludable o está enfermo es valorando lo que es la estatura. Entonces, vamos a ir viendo así como que algunos puntitos en cuanto a qué significa el crecimiento normal y después vamos a ver lo que es un poquito de talla baja. Esta inquietud de saber cuánto debía de medir un niño, cuánto debía de ir creciendo en el transcurso de su vida, nos permitió establecer o hacer ya algunas gráficas de crecimiento, algunas curvas de crecimiento, donde las más importantes son las de la OMS y las de la CDC, Control Disease Center. ¿Sí? Las de la OMS son muy buenas. Sin embargo, están como un poquito más viciadas en cuanto a población, entonces se sugiere utilizar las gráficas de la OMS en niños menores de 2 años y en niños mayores de 2 años vamos a utilizar las percentilas de la CDC. En un ratito más les mando una carpetita con donde vienen como que algunas gráficas de crecimiento y otras tablas y algunos otros indicadores de lo que es para valorar el crecimiento. Entonces, en niños mayores de 2 años vamos a utilizar las gráficas de la CDC y en niños menores de 2 años las gráficas de la OMS. Porque resulta que los niños en todo el mundo, del nacimiento hasta los 2 años, son más o menos lo mismo, o sea, deben de medir más o menos lo mismo, ¿no? El niño chino, el niño americano, el niño alemán, el niño mexicano, deben de medir más o menos lo mismo, pero a partir de los 2 años ya se ve más reflejado lo que es la estatura genética, la estatura poblacional, y ya va cambiando la estatura de los niños, ¿sí? Tenemos otras gráficas específicas para el síndrome de Turner, para el síndrome de Williams, para achondroplasia, para el síndrome de Down. ¿Por qué? Porque sabemos que la estatura en estos niños no se puede comparar a la de la población general, pero sí podemos compararlos con los mismos niños que tienen estas diferentes patologías, ¿sí? Y por último, dentro de las gráficas, tanto de la OMS como en las de CDC, nos importa mucho pues, lo que es la relación peso-estatura para valorar si hay sobrepeso, obesidad o lo que sea, ¿sí? O desnutrición. Ahora, antes de saber qué influye en el crecimiento, pues tenemos que saber cómo vamos a medir a los niños. Los niños tenemos 2 instrumentos de medición, el infantómetro, que es en niños menores de 2 años, y el estadímetro en niños mayores de 2 años. En menores de 2 años, este infantómetro se pone al niño, tiene una parte móvil y una parte fija. La parte móvil, o sea, la cabecita, la tenemos que poner en la parte fija, y luego tenemos, con ayuda de otra persona, aquí le tiene la cabecita, y luego hacemos que estire bien todo su cuerpecito, y la segunda persona hace lo que es la medición. En lo que es el estadímetro en los niños mayores de 2 años, tenemos que saber medir adecuadamente. Incluso, por ejemplo, cuando valoro a niños que ya han sido medidos por otros médicos, por pediatras incluso, o por la misma familia, realmente esa medición no me sirve porque la mayoría de los niños están mal medidos, ¿sí? Tenemos que medir talón, más bien los talones tienen que estar hasta atrás. Las puntas ligeramente separadas, las rodillas bien estiradas, y hay que hacer que los niños estiren las rodillas. Hay muchos niños que no pueden estirar las rodillas por una u otra cosa, entonces hay que hacerlo que lo hagan. La cadera también tiene que estar como fija, hasta atrás, los hombros también tienen que estar hacia atrás, tienen que estar pegados, lo que es la cabecita tiene que estar pegada, y fíjense después cómo tenemos que poner la posición de la cabeza. Tenemos algo que se llama plano de Frankfurt, que sería este aquí, que va del límite inferior de la órbita hacia el borde anterior de lo que es el conducto auditivo, y ahí tiene que ser una línea horizontal. Si nosotros hacemos la cara hacia arriba
vamos a medir diferente, y si hacemos la cara hacia abajo, también vamos a medir diferente. Entonces, tiene que estar bien recta lo que es la cabecita, y ahora sí, vamos a tener que tomar a los niños de lo que es el cuello y tratar de estirarlos como que un poquito hacia arriba para modificar todas las posturas viciosas que tenemos de lo que es la columna, y también del cuello, porque siempre tenemos que estar como un poquito más jorobados. Entonces nos ponemos bien derechitos, y ahora sí vamos a medir lo que es aquí la cosita esta para hacer una buena medición, ¿sí? Bueno, eso ya fue todo lo que les digo. Ahora, ¿cada cuánto vamos a tener que medir a los niños? Tenemos unas gráficas de lo que es la velocidad de crecimiento, y sabemos cuánto deben de medir los niños por cada 6 meses, cada año, ¿no? Realmente la medición, la velocidad de crecimiento es anual. Entonces, si nosotros medimos a los niños, sobre todo después de los 2 años, cada mes, pues va a haber mucha variación. Habrá mes que no creció mucho porque le dio gripa, habrá mes que creció muchísimo porque le dio fiebre o porque durmió mucho, hizo ejercicio, y habrá otros meses en el que no. Entonces, realmente, para hacer una buena valoración de la velocidad de crecimiento, deberíamos de medir a los niños por lo menos cada 6 meses. Cada 3 meses lo podemos hacer, claro que sí, pero sería mucho mejor valorar la velocidad de crecimiento cada 6 meses, ¿no? Y ya después, lo mejor sería cada año, que sería un buen promedio de la estatura. Pero si lo medimos cada 3 meses, podemos ir viendo qué es lo que está pasando con estos niños, si están creciendo o no están creciendo. Ahora sí que la medición, o bueno, nuestro instrumento de medición, pues es humano, entonces podemos tener errores en la medición. Haz de cuenta que hay que medir a los niños 3 veces, lo mides, tú, sacas una estatura. Ok, vamos a medirte otra vez, lo medimos otra vez. Hay que medir 3 veces y no debe haber variación de mayor a 0.3 centímetros en cada esa medición. Y bueno, si no, hacemos como un promedio de esas 3 mediciones para saber exactamente, sacar una medición real. Hay que medir, hay que pesar bien a los niños, hay que sacar algunas otras mediciones, como lo que es el perímetro cefálico, que sería del opistocráneo a la glabela, y hay que pasar por aquí para que sea una buena medición del perímetro cefálico. Y pues obviamente también tenemos lo que son gráficas de perímetro cefálico. Para valorar realmente el crecimiento, también hay que hacer otras mediciones, no solamente talla y peso, sino también hay que medir, por ejemplo, los segmentos. El acostadito, o sea, de la talla de cúbito, vamos a sacar lo que es el segmento inferior, poniendo la cintita en la sínfisis del pubis y hasta abajo. Eso sería el segmento inferior. Para sacar el segmento superior es la talla en decúbito menos el segmento inferior. Y hay que hacer una relación, una división entre el segmento superior, entre el segmento inferior, y me va a dar esa relación de segmentos. ¿Para qué creen que me sirve saber si un niño está proporcionado o no está proporcionado? ¿Sí? Bueno, pues resulta que hay algunos padecimientos de talla baja o de talla alta en donde hay esta desproporción de segmentos. Si nosotros, ejemplo más clásico, la persona que tiene acromegalia, que tiene acondroplasia. La acondroplasia, que al final de cuentas sería como el enano, ¿no? El enano clásico. Entonces, tienen diferentes los segmentos. El segmento superior es más grande comparado al segmento inferior. En cambio, si queremos valorar, por ejemplo, una talla alta en algún paciente con Klinefelter, ¿sí? O con síndrome de Marfan, vamos a ver que esto es al revés. Aparentemente el segmento superior es más chiquito, pero las extremidades son más largas. Entonces, desde que yo veo a un paciente y saco lo que es la somatometría, o sea, puede ser desde la exploración así inicial, o bien ya cuando hago la somatometría, puedo orientarme hacia la causa de esta talla baja. Y hay muchísimas displasias esqueléticas en las cuales se va a ver esto afectado, va a haber una desproporción de segmentos. Tenemos ya también tablitas donde me dice cuál debe ser lo normal de la relación segmento superior-segmento inferior, y ya si me sale menor o me sale mayor, yo puedo saber más o menos hacia qué etiología va lo que es la alteración de la talla. Lo mismo pasa con la relación brazada-talla, ¿sí? Entonces, hay que medir también en lo que es la brazada.
nos ponemos lo más abiertos los brazos y hay que medir de la punta del dedo más largo hacia la otra punta del dedo más largo. Y esa va a ser la brazada. Y después hay que hacer una relación entre brazada menos la talla para saber si una paciente está proporcionada o está desproporcionada. Hay que hacer una medición de una somatometría genital, pero esto sería más que todo como para valorar otros aspectos del crecimiento, como lo que es una diferenciación sexual adecuada, o bien ya que estamos en la pubertad y que vaya todo adecuado. El volumen testicular, gracias al orquidómetro de Prader, que es como este collorcitos de óvalos, podemos saber en qué estadio de la pubertad va un niño. Antes de 4, este es el 4, ¿sí? Antes del 4 es un niño prepuberal, la pubertad empieza a partir de los 4 centímetros cúbicos, y entonces a partir de aquí puedo saber en qué estadio de la pubertad va un niño. Para hacer una valoración adecuada de lo que es el crecimiento, tenemos que valorar realmente la maduración esquelética. Los huesitos van madurando y estos van madurando, o sea, lo que nosotros vemos o cómo se refleja su maduración es en cuanto a la osificación de los cartílagos de crecimiento. Cuando los niños nacen, los cartílagos de crecimiento pues son cartílagos y entonces en una radiografía no se ven y se ve aquí así, blanco, 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 ¿sí? Conforme va madurando este huesito, estos centros de osificación, estos cartílagos de crecimiento, se van haciendo huesitos, se van osificando y van apareciendo en la radiografía. Aparece un huesito, aparece otro hueso, otro hueso. Y entonces lo que se hizo fue unas imágenes de Greulich y Pye, que es la más frecuente, la más fácil de utilizar, y hay otro sistema que es el TW2, en la cual, sabiendo cuántos huesitos tiene un niño, yo puedo saber exactamente la edad que tiene, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar como edad ósea. Tenemos que compararla con la edad cronológica. Lo normal sería que vaya de la mano, ¿no? O sea, si yo tengo 3 años de edad ósea, tengo de tener 3 años de edad cronológica. Lo más que se me puede extender es menos de 1 año. O sea, haz de cuenta que la radiografía me diga que está en 2 años y medio y el niño tiene 3, ¿sí? Pero no que la edad ósea me salga de 3 años y el niño tenga 5 años. Eso se llama que está retrasada, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Realmente la estatura la debo de basar en cuanto a la maduración esquelética. Si la grafico en la edad que tiene la edad cronológica, pero para darle un significado tiene que ser la estatura en cuanto a la edad ósea. Entonces, yo no puedo evaluar el crecimiento, no puedo saber si un niño está bien de su crecimiento, bien en cuanto a estatura, ¿sí? Ya sea hacia estatura alta, estatura baja o estatura normal, sin hacer una maduración esquelética, la edad ósea. Siempre que queramos valorar el crecimiento, tiene que ser equiparable con lo que es la maduración esquelética. Ya también hay más o menos así como, dependiendo qué huesito sale, qué edad tienen los niños, ¿no? Creo que en la tabla, en lo que les voy a mandar, viene también lo que es esto de Greulich y Pye, ¿sí? Ahora, el tercer punto para valorar el crecimiento de los niños, uno era una buena medición, el otro era la maduración esquelética, el tercero es la talla blanco familiar. Es decir, yo tengo que saber cuánto mide papá, cuánto mide mamá, para saber genéticamente a cuánto estaba destinado por medir el niño y saber si va bien o va mal. Hay dos principales fórmulas para sacar algo que se llama talla blanco familiar, que es la estatura genética, ¿sí? La más fácil es talla de la mamá en centímetros más talla del papá en centímetros entre 2, ¿no? Por ejemplo, mi mamá mide, siempre me olvido, mi mamá mide 1,58. 158, más mi papá mide 1,75, entonces sumo 158 más 175, me sale 333
entre 2, me sale 166.5, ¿sí? Quiero que vayan haciendo ustedes esto de estatura de su mamá y estatura de su papá. Entonces, supongamos que ya sumaron la estatura de su mamá más la estatura de su papá, lo dividieron entre 2. ¿Alguien que me diga cuánto le sale? A mí me salió 159. ¿159? Sí. ¿Son bajitos tus papás? Sí, mi mamá mide 1,50 y mi papá 1,68. Ah, sí, son bajitos. Entonces vamos a ver si tú alcanzaste tu estatura o no la alcanzaste. Ese 1,59 que te salió, si eres mujer, le vamos a restar 6.5. A mí me había salido 166.5 y entonces yo le resto 6.5 y mi resultado es 160. Y digo, fabuloso, yo alcancé ese 160, rozando, pero alcanzo el 160. Entonces sí alcancé mi talla blanco familiar. A ver, tú réstale 6.5 a ver si alcanzaste esa estatura. No, porque yo mido 1,50 Sí, y el blanco sería 152. Te faltaron 2 centímetros y medio, algo pasó, Ajá. ¿sí? Entonces, Sí. ahorita que veamos la otra parte de la clase, vas a poder saber más o menos como qué te faltó y por qué te faltaron 2 centímetros y medio, ¿sí? Entonces, fíjate, te voy a cambiar un poquito ese valor, ¿sí? Lo normal es que, ¿sabes? Bueno, ahorita lo vamos a ver en la gráfica, pero se considera todavía normal si a ese resultado que te salió le restas 4. O sea, ese 1,52.5 le quitas 4 centímetros, lo mínimo que debiste haber alcanzado era el 1,48.5 y todavía se puede considerar normal. Quiere decir que si bien tú debiste haber alcanzado el 1,52 y medio, quedaste en 1,50, pues estrictamente estaba bien, ¿sí? O sea, lo que queremos es que vayamos mejorando de una generación en una generación, pero también hay que saber si tu estatura fue completamente patológica o realmente estabas dentro del límite normal, pero te quedaste en lo más mínimo y no en el promedio que debiste haber alcanzado. Entonces, debiste haber alcanzado 1,52, quedaste en 1,50, está bien, porque tu mínimo era 1,48 y medio, ¿sí? Pero bien, supongamos que tienes una hermana, y tu hermana, en lugar de medir el 1,52, mide 1,56 y medio. Perfecto, todavía estuvo dentro de lo normal. ¿Alguien más que me quiera decir lo suyo? Yo, Sí, por yo ejemplo. tengo una duda. Ajá, dime. Primero mi compañera. Disculpe, ¿y si mi hermano mide 1,85 y yo mido 1,54? ¿Cuánto medían tus papás? Pues como 1,60, 1,70 más o menos. ¿Quién, tu mamá? Sí, sí, mi mamá, más o menos. ¿Papá? Como 1,70 yo supongo. O sea, estaba como bajito y tu hermano se súper subió, ¿no? Sí. Perfecto. Tu hermano debió haber alcanzado el 1,71. Quiere decir que, por ejemplo, tu hermano si yo lo hubiera visto en consulta, lo primero que hubiera dicho es decir, ¿sabes qué? No le toca esta estatura alta. Algo está pasando y hay que estudiar. O sea, esas estaturas altas también hay que estudiarlas. Hay que ver qué es lo que está pasando. Si bien su expresión genética puede ser diferente, tal vez comió súper bien, hizo ejercicio, durmió perfecto, nunca se enfermó, y entonces la expresión de sus genes fue diferente hacia algo positivo, pero antes de decirle yo, oye, fantástico, vas maravilloso, debimos haber estudiado causas de talla alta y por qué creció tanto, ¿no? Ahora, si tú me dijiste, ¿cuánto me dijiste que mides? 1,54. Menos 6.5 igual, menos 4, pues te quedaste ahí en el límite, pero tú sí te quedaste en el límite bajo, ¿sí? O sea, a ti algo te pasó. Sí, o sea, y algo te pasó, ya no debe de ser. O sea, ya tenemos que estudiar
estudiar nosotros el crecimiento normal como médicos, como pediatras, como endocrinólogos. No tenemos que permitir que nos pase eso. Tenemos que hacer que todos logren expresar su máximo potencial de los genes, ¿sí? Y entonces, desde que yo veo que no estás alcanzando ese máximo, hay que medir, hay que quitar, más bien, hay que modificar esas situaciones que son desde fisiológicas, del de me desvelo todo el tiempo, o me enfermo mucho, o tengo ya anemia, tengo algún problema, ¿ok? Hubiera estado, pueden ustedes así como que en retrospectiva ver qué pasó, si lo hicieron bien o lo hicieron mal, ¿ok? Ahora sí, no recuerdo quién tenía una duda, se me olvidó, Eduardo, ¿no? Soy yo. Adrián. Sí. Adrián, ajá, dime, ¿qué pasó? Por ejemplo, tengo un sobrino, su mamá mide 1.55, su papá 1.72, pero pues el chamaco tiene como 10, 11 años y ya mide como 1.60, uno y algo, Por ejemplo, él es gordito, más o menos. ahí, esa es la principal causa. O sea, cuando yo veo un niño alto, la principal causa de talla alta es la obesidad. La obesidad te da un patrón adelantado de crecimiento. A él, por ejemplo, pídele una radiografía de sus huesitos y tiene que estar lo esperado en él, o sea, sin verlo, sin nada, sin saber nada. Yo esperaría que esté un poquito adelantado y que por eso tiene talla alta, porque el sobrepeso y obesidad es la principal causa de talla alta. Y lo malo es que si nosotros vemos, o bueno, todos tuvimos compañeritos gorditos, ¿no? Cuando éramos chiquitos. Normalmente el gordito es alto, es grandote, ¿sí? Pero no al final termina siendo más alto que el que tenía un peso normal. Porque lo que pasa aquí es que se adelanta tanto esta maduración esquelética que también dejan de crecer antes de tiempo. Entonces, más bien habría que ver por qué es tan alto este chiquito, si su pubertad se está presentando muy temprano, muy rápido, y por eso está siendo muy alto ahorita, pero no estrictamente va a ser alto al final de su vida, sino puede dejar de crecer antes de tiempo. ¿Sí? Sí, y ya nada más una última dudita. Su hermano de él, creo que tiene como 17, 18 años y mide 1.80 y algo. O sea, creció muchísimo. Sí, o sea, mide 1.80 y tantos. Entonces, ve qué interesante es la estatura. O sea, la talla es fantástica, no hay reglas. Y así les digo yo a mis pacientes, oye, yo te voy vigilando, te voy viendo, pero al final de cuentas no hay reglas. Hay muchos niños que creíamos que iban a crecer muchísimo y que quedan muy bajitos de estatura. Y hay otros que nos dan la sorpresa de que fantástico, crecieron altos. Lo vamos a ver en alguna otra parte de la plática, pero fíjense que hay algo a mí que me encanta que se llama la epigenética. Nosotros tenemos nuestros genes, ¿sí? Esos genes, al final de cuentas, tenemos lo que es el genotipo y después tenemos el fenotipo. Este cambio de lo que tengo a lo que expreso genéticamente se puede ver modificado por muchísimas cosas y eso le vamos a llamar epigenética. Esta epigenética puede ser hacia algo positivo o hacia algo negativo. Es decir, yo tengo genes para medir unos 60, pero si tengo muchas cosas favorables, voy a expresar más estatura. En cambio, si tengo muchas cosas desfavorables, voy a expresar menos estatura, ¿sí? Eso es lo bonito de la talla. Y eso me indica que tengo que estudiarla y que tengo que estudiarla desde el principio. Y tengo que darle seguimiento todo el tiempo, porque si no hay sorpresas, ¿sí? Puede ser que al final no logren esa expresión de estatura o bien que sí lo hagan, pero yo tengo que saber hacia dónde voy, ¿sí? Y si hay algo que puedo modificar, lo hago desde el principio, ¿sí? Entonces, pues qué padre que algunos crezcan muchísimo y yo quisiera que todos lo hicieran, pero hay otros que no logran esta estatura y al contrario, quedan como más bajitos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esas tres cositas de la estatura, ¿sí? Y lo último va a ser la velocidad de crecimiento. Es cuántos centímetros está creciendo un niño al año para saber si está bien o está mal. Les decía por qué era importante estudiar la estatura, ¿no? Sobre todo lo que es ya precisamente lo que es la talla baja. Pues es un indicador de salud
es un indicador de maltrato infantil. Por ejemplo, los niños que viven en casas hogares, o sea, o que viven en situación de calle, o que no tienen papás, o sea, que son huérfanos, casi todos son más chiquitos, porque la afección emocional es muy, muy importante, ¿sí? Vemos esto, que ya tenemos bien estudiado, estos niños de casas hogares que son mucho más bajitos, pero también el niño que sufre bullying por cualquier razón, también deja de crecer, ¿sí? Y es un indicador de situación social y económica. Yo quiero saber, espero que me toque saber, cómo este año de pandemia, ya prácticamente es año y medio, cómo va a modificar la estatura de los niños. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Entonces espero que ya ahora que en unos, ¿qué será? Como 15 años más o menos, que logren la estatura final, todos estos chicos que están ahorita en confinados por la pandemia, ¿qué va a pasar con esa estatura? ¿Les va a afectar? ¿No les va a afectar? Tal vez los niños desnutridos habrán mejorado su alimentación porque sus papás están en casa, mucho más vigilados, aburridos, comen mucho y entonces van a crecer más. Pero todos los adolescentes o en etapa escolar tardía, donde necesitaban ejercicio, necesitaban ser felices para crecer, ¿cómo se va a afectar, no? ¿Será cierto que van a dejar de crecer antes o qué es lo que va a pasar, no? Entonces, siempre de estas inquietudes, pues surge, o sea, porque a mí se me ocurre, ¿no? Pero claro que mucha gente ya lo está empezando a estudiar y entonces eventualmente vamos a tener estos resultados, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a definir lo que es la talla baja? La talla baja la vamos a definir mediante tres mecanismos. Uno va a ser lo que es la desviación estándar. ¿Alguien ya sabe lo que es una desviación estándar? ¿O acaso ya han tenido como clases de estadística como para saber lo de desviación estándar o no? Yo creo que no, ¿verdad? Sí, bueno, en prepa. Ajá. Ok. No, yo no llevo estadística. Bueno, entonces, fíjense que hay algo que se llama una curva de Gauss, que es esta de aquí, en la cual, si ustedes ven aquí el porcentaje, esta es la población completa desde aquí hasta aquí. Y entonces se ha visto que en una curva de Gauss, lo que está dentro de dos desviaciones estándar, hacia acá, que sería lo menor, o hacia lo positivo, estas más 2, menos 2, perdón, que al final de cuentas corresponde al 96% de la población, eso se va a considerar normal, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer en cualquier cosa que sea medible, ¿no? Estatura, peso, niveles de hormona de crecimiento, niveles de lo que ustedes quieran que sea cuantificable, entonces se puede meter dentro de lo que sean las desviaciones estándar. Entonces, la forma de definir como más específica una talla baja es cuando los niños están menos de estas menos 2 desviaciones estándar. Talla alta sería cuando están más de estas 2 desviaciones estándar. Y entonces, para poder sacarlo, ya hay muchísimas calculadoras donde me ayuda a establecer, nada más pones lo que es la edad del paciente y pones la talla y entonces ya te da lo que es la desviación estándar. Si está entre menos 2 y más 2, es una estatura normal, ¿sí? Ay, perdón. Entonces, lo siguiente... La siguiente va a ser, ok, también nosotros lo podemos saber. Digo, está muy chiquitita la de esta, pero esto es lo que les quiero mandar. Aquí dice años, acá dice meses, acá es la desviación estándar y acá dice la media. Entonces, para sacar la edad, por ejemplo, de un niño que tenga 2 años, 4 meses, ¿no? Supongamos que mide 85 centímetros. Entonces, tengo que hacer 85 centímetros y tengo que restarle lo que es la media y que en este caso serían 90.4. A eso le tengo que dividir lo que es la desviación estándar que dice 3.2. Entonces, esto entre 3.2 y me va a dar una desviación estándar de menos 1.6. O sea, quiere decir que este niño, aunque yo lo vea bajito de estatura, porque mide 5 centímetros menos que lo que debería, todavía está dentro de lo normal, ¿sí? Entonces, la desviación estándar se saca
la medida que tengo menos la media entre la SD, que es la desviación estándar, y eso tiene que estar entre menos 2 y más 2 para decir que está normal. ¿Ok? El siguiente punto es en base a las gráficas de crecimiento. Estas son las gráficas de crecimiento de la CDC y tenemos lo que les decía de la OMS. La CDC pone sus percentilas a partir de la percentila 5, del número 5, y la OMS a partir de la percentila 3. Entonces, otra forma de definir talla baja es en base a si está menos de esta población, ¿sí? Pero, ¿qué pasa para ellas, para aquellas chicas que, por ejemplo, su talla blanco familiar era de 1,50, ¿sí? O sea, medían la mamá mide 1,48, el papá 1,60, le sale una talla blanco familiar más o menos de 1,50, y pues resulta que ahí van las niñas, ¿no? Van un poquitito abajo de esa percentila, abajo, 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 pero al final de cuentas es la que le corresponde conforme a la talla blanco familiar. Por eso es que esta forma de medición es, yo creo que como la menos útil. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta el pronóstico genético. Entonces, puede ser que yo sea bajita para el resto del mundo, pero tengo una estatura normal para mi familia, ¿sí? O al contrario, lo que sería la talla alta. Pero bueno, es una segunda forma de definir talla baja cuando es la estatura menos de la percentila 5 en la CDC y menos de la 3 en las gráficas de la OMS. Y por último es la talla baja asociado a la talla blanco familiar. Entonces, es lo que les decía aquí. Tengo talla mamá, talla del papá, entre 2, lo resto 6.5. Si es una niña, le sumo 6.5 si es un niño y me va a dar mi talla blanco familiar. Por ejemplo, este chiquito, aquí le puse su percentila, su puntito de crecimiento. Digamos que está muy, muy en el límite para la población. Está bien cerquitita de la percentila 5, ¿no? Todo ahí como que medio se mete. Pero dices, bueno, para la población estrictamente no está mal. Pero ¿qué pasa con su talla blanco familiar? Su talla blanco familiar es de 1,70. Entonces hacemos una línea punteadita a nivel de este 1,60, tac, 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 lo bajamos. Entonces digo, bueno, pero es que este chiquito le correspondía a esta percentila 25, no le corresponde la percentila 5. Entonces lo que tengo que hacer es de esta talla blanco familiar restar, aquí veíamos, lo normal es más o menos 4 centímetros, entonces a esta le resto 4 centímetros, 1, 2, 3, 4, y veo que efectivamente este niño tiene talla baja. Tal vez no tiene talla baja para el resto de la población, pero sí tiene talla baja con respecto a su talla blanco familiar, ¿sí? Esta puede estar hacia arriba, puede estar hacia abajo, y entonces por eso la forma más importante de definir si un niño tiene talla baja o no es en base a lo que es la talla blanco familiar, ¿va? Y por último, va a ser la medición de la velocidad de crecimiento. Esto no vamos a hacer como muchos ejemplos, pero esta es una gráfica de velocidad de crecimiento donde veo que a los 2 años, estos son centímetros de crecimiento al año, estos son la edad de los niños. Yo veo que antes de los 2 años los niños vienen con una velocidad de crecimiento muy alta y conforme va pasando la edad, o sea, en la edad escolar esto va baje, hasta que vuelve a repuntar en lo que es esto es el pico de velocidad de crecimiento de la adolescencia y luego para dejar de crecer. Los niños, su velocidad de crecimiento es un poquito diferente, empieza un poquito más tarde, pero el pico es mucho más alto y por eso es que los niños al final de cuentas como que llegan a una estatura más o menos igual en lo que es antes de la pubertad, pero empiezan la pubertad y entonces ahí es cuando el niño se hace mucho más alto y la niña crece, pero menor que el niño, ¿ok? Hay que ponerlo a la mitad, o sea, si un niño entre 6 años y 7 años creció 9 centímetros, entonces digo, pues lo localizo aquí y digo que está bien. Lo patológico es cuando esté menos de la percentila 25. ¿Sí? Los niños tienen que crecer más de la percentila 25 por año. Si crecen entre 25 y 10, algo está pasando, llama la atención, tal vez no es completamente anormal, pero hay que estudiarlo. Pero lo normal sería a partir de la percentila 25.
Déjenme ver en qué vamos. Ahorita nos salimos y nos metemos otro ratito, ¿no? Aunque sean 10 minutitos. Pero bueno, ahorita que ya se va a acabar. Ok, ahora, ¿cómo vamos a estudiar a los niños que tienen talla baja? Hay que hacer una historia clínica y dentro de esta historia clínica, peso y talla al nacimiento es muy importante porque hay algunos padecimientos de talla baja que ya vienen desde antes del nacimiento. No sé, por ejemplo, el síndrome de Noonan ya nacen con peso y talla baja. El síndrome de Silver-Russell nacen con peso y talla baja. Entonces, desde que nacen podemos saber si un niño tiene algún problema o no tiene problema. ¿Sí? En el déficit de hormona de crecimiento no es tan marcado esta talla baja, pero ligeramente baja al nacimiento. ¿Está bien? Pero hay otros niños que nacen con restricción de crecimiento intrauterino y entonces podemos saber por qué tienen también talla baja. Hay que valorar si hay una evidencia real de patología. También hay que ver ya la exploración física, la sometría de lo más importante, segmentos, pero también todo el resto de la información. Igual el niño va por talla baja y resulta que tiene insuficiencia renal, o que tiene algún tumor, o que tiene una cardiopatía, algún otro problema, ¿ok? Después sigue lo que es la velocidad, lo que es la maduración esquelética, la valoración del crecimiento, la velocidad de crecimiento. Esto ya, así es una tabla, así debería de verse la tabla cuando nosotros valoramos el crecimiento. Establecemos lo que es la talla blanco familiar, hacemos su línea curviadita, pongo la estatura del niño y después ustedes aquí ven una línea, ven una línea de colorcito negrita horizontal aquí y luego horizontal acá, ¿sí? Esa línea es el ajuste de la maduración esquelética, de la edad ósea. Es decir, este niño que yo puse aquí, su estatura, si tiene una edad ósea retrasada, o sea, menos de la edad que realmente tiene, pongo su línea horizontal hacia la edad que realmente tiene, ¿sí? Al contrario, este niño si está adelantada, lo pongo hacia acá. Y entonces este nuevo puntito, ahora sí lo valoro, ¿no? Si yo pareciera que este niño, por ejemplo, está muy por abajo de su talla blanco familiar, pero cuando lo localizo con la maduración esquelética, resulta que va súper bien. Al contrario, este niño que aparentemente iba bien con su talla blanco familiar, como está adelantada su maduración esquelética, resulta que ya no está tan bien como debería, ¿sí? Ya podemos saber cuánto va a llegar a medir una persona, ¿sí? Un niño. Dentro de eso está, de lo más importante es las escalas de Bailey-Pinot, y para esto necesito la maduración esquelética y la talla que tiene. Me voy a salir y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Ay, pero es que... Espera, que no... Sí, espera. Y me sé salir.